En efecto, La Plaza de las Letras, cuarta temporada. 4 años aguantando a Javier Arandes y a Mamen Montsoriu. Hola, queridos. Hola, pero ¿qué ha pasado aquí? Aguantándonos todos a todos y la mar de bien avenidos. Sí, pero Aitor empezaba, pues, yo qué sé, con un poco de elogio de sus compañeros. Y En efecto. En efecto. Estoy harto, en efecto estoy harto. Ya os lo confirmo ya, esta temporada igual es la última. Estoy cansado de la vida. Bueno, no sé si era la última o no, pero novedades trae. Novedades trae. Bueno, hay que decir... empezamos con la mala noticia. Hay que decir que 2 o 3 días antes de arrancar casi cerramos el programa. Eso sucedió. Casi, sí. Y la verdad es que para volver hemos tenido que hacer cambios. No somos más, pero somos mejores. Bueno, somos más. Somos más porque... hola. Bueno. Somos más porque ahora nos veis en vídeo. Lo siento, ¿vale? Mamen es bien bonita, Javier es un zorro plateado y yo hago lo que puedo, ¿vale? Y es mejor que no veáis a David, que es el que está detrás de las cámaras, porque él se pasa el día diciendo que está bueno porque alguien se lo tiene que decir. Pero efectivamente esto es La Plaza de las Letras y trae novedades. Para empezar, no more classics. Para seguir, no more reseñas. Para seguir, Javier ya no nos va a dar la turra con cosas para contar mejor. Se me iban acabando los temas. Lo hemos hecho por eso, ¿eh? Agradezco muchísimo la decisión. Lo hemos hecho por eso. A cambio, os vamos a dar la turra individualmente durante un ratito antes de entrar con la entrevista, que seguiremos teniendo autores de relumbrón y las entrevistas serán un poquito más largas y entraremos con un poquito más de profundidad en temas que nos puedan interesar a todos: actualidad política, restauración, cosas que evidentemente... ¿Restauración borbónica? Y dactilografía. Lo que ocurre es que da mucho más juego, porque es verdad que antes, cuando estábamos a gusto con un autor, como seguro que va a ser el caso del autor que nos visita hoy, nos parecía que se quedaban las entrevistas como muy cortas, que cuando empezábamos a sacar chichas de verdad teníamos que cortar. O sea, yo creo que es un cambio muy a mejor. Confiemos que sí. Sí. Para empezar, Mamen, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues yo quería empezar fuerte y un poco reivindicativa y llevarme el programa a mi terreno, ¿cómo no? O sea, que vengo a hablar del temazo de la autoficción. A mí me ha dicho que no interrumpamos, con lo cual yo estoy callado. Yo estoy a la espera de conocer ese temazo. Bueno, lo primero es señalar que la autoficción es ficción, que es algo que parece que hay mucha gente que todavía no se ha enterado, ¿no? ¿Por qué es ficción? Porque el mero hecho de seleccionar qué quieres contar y cómo lo quieres contar ya dota de subjetividad a tu texto, a tu escrito, por lo que la autoficción es ficción. Si tú cuentas los hechos tal y como sucedieron, tal y como los viviste, que nunca pasa así porque en la memoria siempre es traicionera, sería autobiografía, no sería autoficción. Uh-huh. ¿Vale? Un libro de autoficción, como todos sabemos, tiene una parte de realidad y una parte de ficción. La idea es que el lector nunca sepa qué es verdad y qué no. Pero lo mejor, y de lo que vengo a hablar hoy, es que tampoco le interesa, que es lo bonito de este género, ¿no? Que te permite acceder a esa profundidad en un tema, a esa intimidad, pero sin revelar realmente cómo sucedieron los hechos y cómo te afectaron los hechos. ¿De dónde viene el término autoficción? Realmente fue en 1977 cuando un escritor llamado Dobrowski escribió una novela titulada Fields, cuya contraportada, atención, decía lo siguiente: esto es una ficción de acontecimientos y de hechos estrictamente reales. ¿Cómo se come eso? ¿Una ficción de hechos estrictamente reales? ¿Esto es incoherente? Pues no era incoherente, y si queréis saber por qué, hay que leer la novela. En el momento... Bueno, pero él se refería más, en su caso, porque el término, como todos, ha ido evolucionando con los años, él se refería a que contaba algo fiel a la realidad, pero con una estructura novelesca. Se refería más como al estilo, a la estructura, a la manera de contar la historia. Sin embargo, el término de autoficción, en los tiempos recientes, ha evolucionado a que hay cosas que son verdad, como ya he dicho, y hay cosas que son mentira. ¿Qué tiene que ser verdad y qué tiene que ser mentira? Primero voy a decir lo que la definición indica, que eso no quiere decir que sea lo que se está haciendo, como siempre.
Lo que la definición indica es que el personaje tiene que coincidir con el autor. La Divina Comedia es autoficción. La poesía confesional, la poesía lírica es autoficción. El adversario de Manuel Carrer es autoficción. A Sangre Fría de Truman Capote es autoficción. ¿Vale? En teoría, el personaje tiene que ser exactamente como es el autor. Nombre, rasgos físicos, psicología, todo. Sin embargo, lo que es inventado son los hechos que le suceden a ese protagonista. ¿Qué pasa? Que, como siempre, todo evoluciona, va cambiando, nos lo vamos llevando a nuestro terreno de interés, y ahora mismo la autoficción es que ni siquiera el personaje tiene que ser exactamente igual que el autor. ¿Tiene que tener cosas que se le parezcan? Pues si quieres sí, si no quieres no. ¿Tiene que conservar el nombre? Por supuesto que no. Si el autor es delgadito, ¿tiene que haber un personaje delgado? En absoluto. No. Entonces, lo importante, y donde yo quiero meter aquí, me voy a meter en un jardín. ¿Por qué la autoficción se considera un género menor dentro de la literatura? Encima, exclusivamente femenino. Es un género en el que parece que los hombres, por lo que sea, no pueden entrar, o a nadie le importa si están haciendo autoficción o no. Hay muy pocos hombres. Y, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando... Esto lo hablaba con un periodista hace una semana, un periodista que conocemos. Da nombres. Si lo conocemos, da nombres. Luego, cuando a mí me hacen entrevistas, me preguntan frecuentemente si Justicia Poética es autoficción o no es autoficción, ¿no? Pues hace poco, como tenía confianza con este periodista, le dije, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste eso a un hombre? No me supo contestar. Pero quizás por lo que escribís, ¿eh? Por el tipo de temas que se tratan. Aquí voy. Hay muchísimos hombres que tratan temas en los que sí que se inspiran en sí mismos, sin embargo a ellos no se les pregunta. ¿Por qué? Porque se ha establecido que la mujer no puede inventar, no puede crear, y tiene que recurrir a sus propias experiencias, a sus propios traumitas para crear literatura. Yo no he visto a nadie que le pregunte a Julia Navarro si es autoficción. Y hemos dicho antes que no interrumpimos. Vale. Me voy a mi casa. Entonces, es como una manera de desprestigiar, sobre todo ocurre en las primeras novelas. Las primeras novelas, como siempre nos basamos en lo que conocemos, en lo que no sabemos de memoria, solemos tirar de autoficción. Entonces, ¿qué pasa? Es como una manera de decir, bueno, como eso es autoficción, no es tan literario como algo que es completamente inventado. Ya me parece una absurdez. Y hoy vengo a reivindicar la autoficción como la manera chulísima, como una fórmula cojonuda de coger algo que te ha pasado, o que no te ha pasado, pero algo que te preocupa, que te interesa, sobre lo que quieres documentarte, saber más, y lanzar un mensaje. Qué mejor que poner el corazón y poner tu propia experiencia para que el mensaje cale directamente en el pecho del lector. ¿Ya podemos interrumpir? Una cosa más. Yo misma, y aquí lanzo un hacha en mi contra, yo misma he preguntado a varias autoras en este programa, cuando han venido aquí y las hemos entrevistado, ¿cuánto de ti hay en fulanita, verdad? Pues esa pregunta, a partir de ahora, no se hace. Está vetada esa pregunta. Está vetada. Perfecto. Porque ya está bien. Vetada, ya podéis interrumpir. Yo no he visto a nadie y preguntarle a Julia Navarro... Porque lleva 20 novelas. Seguro que en la primera se lo preguntaban. A Ana María Matute, ¿cuánto hay de autoficción? El libro, sea el primero o el 26º, se parece al autor. El personaje puede no o sí, pero en cualquiera de los casos, la autoficción es solo una etiqueta. No hay que defenderse de las etiquetas porque las etiquetas las ponen los críticos, no los creadores. No, yo no quiero defender a nadie la etiqueta. Quiero que la etiqueta cambie su connotación. Como que Vale, muy bien. huimos, Ahí sí. huimos de ese término. Y huimos me incluyo, ¿eh? Porque es como que es un término que para empezar te quita credibilidad. O sea, te quita como calidad. Y para seguir es como... Me he basado en algo mío y no. O sea, es tan válido como las historias de barquitos del siglo XV, ¿no? No sé si hablaremos hoy de barquitos, pero yo os voy a hablar de los trabalenguas. Venga, Si os dale. parece bien, Hombre. si os parece. Ya se ha acabado, mami, perdón. Sí, ya podemos. Por supuesto, he acabado. Si no, no te habría dejado hablar. Yo os voy a hablar de los trabalenguas y del papel que tienen en la lingüística. Y es Porque, que... claro, hemos cambiado los clásicos por
por esto, pero Aitor... Ah, no, yo voy a hablar de temas que aburren a la plebe, lo siento mucho. Pero Aitor no ha cambiado. No, yo sigo siendo el pesado de los libros de más de 2000 años y si no, no me interesan. Los trabalenguas han jugado un papel clave en la lingüística, evidentemente debido a su capacidad para ponernos a prueba, ya no solamente la capacidad de pronunciación, sino la capacidad de no enervarnos con nosotros mismos. Pero ¿de dónde vienen los trabalenguas? A mí me podéis interrumpir, o sea que... Yo no tengo ni idea de dónde vienen los trabalenguas. Ya, en realidad casi nadie lo sabe. Se cree que en la primera Mesopotamia había unas tablillas cuneiformes que podían ser interpretadas como trabalenguas, pero en realidad Pero estamos hablando de trabalenguas de Tres Tristes Tigres. toman trigo y Trigaban van trigo y trigo. trigaban. Efectivamente, Vale, sí. fantástico. Luego, si queréis, os cuento el mío favorito. Y os preguntaré el vuestro, es todo muy divertido. Realmente, el trabalenguas es un poco poema, ¿no? Un poco sí. Por escrito es un poema y en pronunciado, que es donde ahí coge ritmo con la tradición. La dificultad. Efectivamente, coge ritmo, coge tradición y aunque como digo, se cree que en Mesopotamia había unas tablillas que están interpretadas como si fueran, hay otros registros en la poesía clásica griega, evidentemente, pero de los primeros trabalenguas que hay constancia es uno inglés que voy a leer. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Lo que viene a decir... Pedro cogió un puñado de pepinillos. ¿Vale? Pero claro, en español no hay tutía. Pero como digo, el origen es absolutamente incierto. Son juegos de palabras, rimas complejas que han existido desde que el ser humano empezó a desarrollar el habla y la tradición oral. Pero en realidad son un misterio porque, ya te digo que de los primeros es este inglés, que es del siglo XVII. Antes del siglo XVII apenas hay registros de trabalenguas. Al menos yo no he sido capaz de encontrar. Seguramente haya un magnífico escuchante que diga, no, pues en el siglo XII Son Juana Inés del Castillo escribió un trabalenguas. ¿Y para qué servían los trabalenguas? Pues eran juegos. Yo creo que se apostaría en la pinta de cerveza. Sí, o efectivamente, cosas de esas, ¿no? eran juegos. Pero ¿por qué son importantes los trabalenguas? ¿Por qué se usaban los trabalenguas? Y de ahí que se crea que nacieron en Mesopotamia. Y luego tenemos un filólogo, con lo cual le podemos preguntar. Son importantes porque en aquella época antigua los profesores los usaban para ayudar a la pronunciación de los alumnos. Vamos, una especie de logopedia, quizás. Efectivamente. Similar. No quiero ni pensar cómo era un trabalenguas en la lengua de Ur. No soy capaz. ¿Cuál es vuestro trabalenguas favorito? Y lo voy a hacer corto porque mamen con autoficción. Es que ahora mismo solo me acuerdo de los Tres Tristes Tigres. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? Yo tengo mi favorito. Que lo desenladrille. Buen desenladrillador. Mi favorito es una versión de ese, con Constantinopla. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, el buen desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Del verbo desarzobispar Constantinopla, del verbo ese. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Javier? Pues mirad, lo primero es que os voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Stefan Zweig, Jack London, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Hemingway o Primo Levi? Que están muertos. No, que tenían una comunidad de escritores. Tenían una comunidad de escritores, puede ser cierto. Que estén muertos también lo es. No, pero eso no puede ser cierto, eso es cierto. También lo es. Lo que también les une es que todos ellos se suicidaron. Está demostrado que en la comunidad de ¿Vamos a poner personas... suicidio? Sí. Me parece un temazo. En la comunidad de personas que escriben, Yo necesito un whisky. el porcentaje de suicidios es muy superior al de la población en general. No quiero hablar tampoco de las causas ni de por qué, quiero hablar de uno de esos suicidios. El de John Kennedy Toole, el autor Este no me lo sé. de La Conjura de los Necios. John Kennedy Toole nació el 17 de diciembre de 1937 en Nueva Orleans. Ultra protegido por su madre, muy sobreprotegido, fue un magnífico estudiante que acabó como graduado superior en lengua inglesa en la Universidad de Columbia. Trabajó como profesor en varias instituciones académicas hasta que fue llamado a filas en 1961.
Estados Unidos estaba en ese periodo entre guerra de Corea, guerra de Vietnam, etcétera, y es llamado a filas. Pero su misión en el ejército fue tan peligrosa como enseñar inglés a los reclutas hispanoparlantes que se apuntaban, que se alistaban al ejército. Se piensa que fue en esa etapa en la que escribió, en esa etapa en Puerto Rico, destinado allí por el ejército estadounidense, se piensa que fue allí cuando escribió La conjura de los necios, su segunda y última novela. Él escribió una novela con 16 años, La Biblia de Neón, y escribe pues con apenas 25 La conjura de los necios. Vaya segunda novela, ¿eh? Vaya segunda novela. Vuelve a Nueva Orleans después de su tiempo de servicio en el ejército, deambula por el barrio francés conociendo a personajes un poco peculiares. Además, John Kennedy Toole había tenido trabajos un poco extraños. Había sido vendedor de tacos en la calle, en un puesto. Había trabajado en una fábrica textil. Todas esas experiencias fueron volcadas, incluso la sobreprotección de su madre, en La conjura de los necios. Lo cierto es que John Kennedy Toole envía la novela a varias editoriales donde sistemáticamente es rechazada, excepto por una editorial importante en aquel momento, Simon & Schuster, que se muestra interesada. Aunque finalmente, tras unos meses de conversaciones, la rechaza porque, abro comillas, esta novela no trata sobre nada en concreto. Vaya. John Kennedy Toole entra en una fase de depresión y esa fase de depresión la termina un 26 de marzo de 1969 con 31 años, colocando una manguera desde el tubo de escape de su coche a la ventanilla. Y muere por intoxicación de dióxido de carbono. Muere por coche. Muere por coche. ¿Cómo? ¿Desde el tubo de escape? Una manguera. Una manguera a la en ventana. marcha, una manguera desde el tubo de escape que la metes por tu ventanilla, la subes la ventanilla y entonces lo que entra es el dióxido de carbono del tubo de escape y muere asfixiado. En marcha. O sea, el coche no iba, el coche estaba arrancado, pero no iba en marcha por ahí. El coche no estaba arrancado. Bueno, la cuestión es que... Me encanta que piensen maneras de suicidarse tan emblemáticas, ¿no? La vez suicida diciendo, bueno, unas pastillitas. No, se lo pudran. Bueno, 31 años tenía John Kennedy Toole, 1969. La cuestión es que su madre toma por bandera el que su libro pueda publicarse y hace una peregrinación por distintas editoriales de todo el país intentando convencer a algún editor de que la publique. No lo consigue hasta 11 años después, donde la Universidad de Luisiana, que tiene una pequeña editorial, Louisiana State University Press, la publica en 1980, convencidos de que es una buena novela, pero gracias a la insistencia de su madre. Vamos a darle cariño a esta pesa. El pálpito que tuvo el editor, en este caso, fue tan bueno que el año siguiente La conjura de los necios ganó el premio Pulitzer a mejor novela. Y el propio John Kennedy Toole ni siquiera, no es que no pudiera verlo, es que ni siquiera se lo pudo imaginar. Muy buena segunda novela, ¿eh? Magnífica La conjura de los necios, como magnífica La letra herida, la novela de la que vamos a hablar con nuestro invitado. Esta ha sido la primera parte de la Plaza de las Letras. Ahora ha cambiado, ahora vamos a contaros un rollito, los primeros 15-20 minutos, lo que podamos, ¿vale? Mamen ha traído la autoficción, yo he sido muy rápido con los trabalenguas, pero un día os hablaré de por qué Thespis inventó la democracia, un actor inventó la democracia, y Javier, en algún momento estoy seguro que nos va a volver a hablar de mar, de viejos y de aventuras. Y de barcos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Confirmas? Que en el mar hay barcos. Confirmo. En el mar hay barcos, efectivamente, y otros muchos monstruos. Pero antes vamos a recibir, como se merece, en loor de multitudes con salvas de cañones y confeti, a Sergio Hernández. Se ha venido a este set improvisado en Alandes Home porque tenemos a bien que Javier Alandes nos haya prestado su domicilio para este improvisado set. Es algo meramente egoísta, es para no moverme yo. Bueno, tus fenomenal. motivos no los he puesto en tela de juicio, ni siquiera los he cuestionado, pero se ha venido a la casa de Javier, al estudio de la Plaza de las Letras, un tipo insultantemente joven. Sergio, gracias. Es que si sigo te voy a insultar más. ¿Cómo es posible que con 30 años seas una estrella?
Bueno, ya me gustaría ser una estrella realmente. Pero aquí sentado en esta mesa también hay personas que con mi edad han hecho muchas cosas. Pero ya he empezado el programa diciendo que estoy hasta las narices de ellos. Ya está, llevo 4 años viéndolos. Pero bueno, Sergio Hernández acaba de publicar con Contraluz La letra herida, una novela, primero, que han editado de manera maravillosa, y segundo, que Su altura. nos lleva a la Valencia de hace 100 años para contarnos, Sergio, qué nos vamos a encontrar en La letra herida. Pues vamos a encontrar muchas cosas, pero sobre todo vamos a asistir al último año de construcción de la Estación del Norte, con todo lo que eso implica, ya que fue un año muy convulso, que en este caso, pues bueno, trato de representar a través de una serie de asesinatos sindicales y a través de una historia de amor prohibido protagonizada por Miguel y María, que, bueno, tienen mucho que contarnos. Asesinatos sindicales en la Valencia de la España de hace 100 años. Los sindicatos iban en pañales aún. Correcto, sí, son unos casi proto-sindicatos. Claro. Es cierto que tenemos la UGT, la CNT, pero de una manera muy, pues bueno, como tú dices, muy primeriza, y eso incluso va a aparecer representado en la obra. Pero sin embargo la novela es una novela de amor. La novela es una novela de amor por encima de todo, porque yo creo que en la vida todo es amor. Qué gusto que alguien diga que todas las historias son historias de amor. Sergio, tú eres la prueba de que la generación del 94 es la mejor generación, la generación del éxito. Yo solamente A la que tú perteneces. a la que yo pertenezco. No es tu primer libro, ya has publicado anteriormente, bueno, has publicado otras novelas, también un guión, ¿correcto? O sea, bueno, sí. Además, los dos coincidimos en que hemos publicado con Ole Libros. Cuando quieras me cuentas tu experiencia, yo te cuento la... Fuera de micro, Y por yo te cuento encantado. siempre fuera de mí. fuera de micro, por favor. ¿Cómo asumes el salto? O sea, está claro, ¿no? Bueno, pues hace unos meses he publicado mi primera novela, ya había publicado varios libros anteriormente, pero lo he vivido como si fuera el primer libro que publico. ¿Te ha pasado algo similar? Totalmente. Yo me he sentido muy virgen a la hora de escribir esta primera novela, porque yo creo que, para empezar, me he dado cuenta de que uno nunca está preparado para escribir una novela, y sobre todo su primera novela, ¿no? Es cierto que yo llevaba posponiéndolo durante muchos años, porque mi proceso creo que fue un proceso muy natural, que fue empezar con la poesía y el relato corto en la universidad, casi de una manera instintiva, muy impulsiva. Tenemos mucho en común. Sí, es que bueno, yo creo que es como el sentido más coherente, ¿no? Además, en nuestra generación me parece que la poesía o esta parte más lírica como que entroncó mucho quizá cuando teníamos 18 o 20 años, y cuando iba a dar ese salto a la novela es cuando apareció en mi vida el mundo del cómic y de la novela gráfica, que me vino de manera totalmente inesperada, pero que por suerte, pues bueno, me ha dado mucho en la vida. Y precisamente por estar más vinculado al mundo del cómic, poder publicar también en países como Francia e Italia, es cuando se ha ido posponiendo esto, pero bueno, afortunadamente encontré el aquí. tiempo y el valor, sobre todo. Bueno, pero Sergio, vamos a La letra herida. ¿De dónde nace la idea de ambientar una novela romántica en esa época de construcción de la Estación del Norte de Valencia? Pues fijaos, yo creo que a la hora de escribir mi primera novela, sobre todo tenía muy claro que quería de algún modo compaginar lo que es el thriller con la novela histórica y el amor, porque pienso que son 3 géneros ganadores y porque para mí era importante que fuese destinada a todos los públicos. No tienes ambición, no. No, pues fíjate, se me fue un poco la olla. Ahora entre amigos lo puedo decir. Y buscando algo que fuese cercano, porque tenía claro que la quería ambientar en Valencia, era una deuda que tenía pendiente, un huequito por el que poder entrar, ¿no? Y vosotros me entenderéis, un espacio que permitiese fabular una historia en torno a la corrupción, en torno al amor. Me di cuenta de que el principio del siglo XX tiene muchos paralelismos con el principio del siglo XXI en Valencia, ¿no? Son, pues bueno, obras faraónicas, políticos de carácter mucho más déspota y sobre todo que ocultan, pues bueno, en este caso crímenes. Quiero pensar que en el siglo XXI aquí... Maletines. Exacto. Cadáveres Se eran resignifica, exacto. Son cadáveres económicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y precisamente fue esta obsesión mía adolescente con la política valenciana y un poco con este carácter incluso más punk, por qué no decirlo, lo que me hizo encontrar muchas similitudes entre el principio del siglo XXI con el XX y decir, creo que aquí hay una historia que tenemos que contar y que incluso, a pesar de estar ambientada, como tú bien decías, Aitor, hace 100 años, nos va a ayudar a entender cómo somos los valencianos a día de hoy. ¿Cómo somos los valencianos? No lo pregunto, lo afirmo. ¿Cómo somos los valencianos? Correcto. Somos verdaderamente particulares. Hay una cosa en la novela, Sergio, que a mí técnicamente me parece que lo has resuelto de una manera elegante.
Y me parece que es muy difícil en un debut literario, porque es verdad que tú venías de la poesía y del guión del cómic, pero sin embargo en la novela hay un reto técnico que no sé si te lo planteaste así, y ahora voy, que está resuelto de manera elegante, y es que conviertes posiblemente uno de los edificios más bonitos de España en un protagonista. Bueno, creo que es una de esas cosas que te pasa casi por accidente, que no es buscada, porque creo que si hubiese sido buscada me habría puesto mucho más ansioso a la hora de escribir por querer utilizar la estación para contar realmente el espíritu popular que se vivía en la época. Me halaga que me lo digas porque creo que es uno de los mejores piropos que se puede decir de la novela, sobre todo al no estar buscado. Y en ese sentido también creo que fue un reto. Fue un reto porque al final la estación, en tanto que es un lugar muy masculino, con una masculinidad tóxica muy concreta y al final un lugar pues liderado, ¿no? por déspotas, era un lugar difícil de retratar y en el que era muy fácil caer en el cliché. Es cierto que en algunos momentos se toca porque también me interesa, pero también me gustaba bucear ahí, ¿no? Para deconstruirlo y para contar al final algo de manera inesperada como pueda ser la historia de amor, ¿no? Que me parecía bonito que la gente entrase por el thriller y se terminase llevando a casa pues una historia de amor o de desamor. Habrá que leerla para descubrirlo. He leído, Sergio, en algunas entrevistas que tienes una relación especial con este edificio del que hablaba Aitor, que has conseguido que se convierta en un personaje. ¿Cuánto de ti hay en el protagonista? Que no... Pues ¿es autoficción? Es una La tenía preparada, Bueno, eso. He leído que tienes una relación especial. Yo tengo una experiencia muy mala con una imagen que tengo grabada, por igual que tú comentabas, que tienes imágenes grabadas justamente en ese lugar y que por eso lo has querido elegir. Yo tengo una de las peores imágenes de mi vida grabada enfrente de la Estación del Norte. Y se me había olvidado completamente, o sea que he empezado a leer completamente. ¿Qué relación tienes tú? ¿Por qué lo elegiste? Pues mira, lo elegí en primer lugar por motivos personales, porque como he dicho algunas veces, cuando mis padres se separaron, yo estuve un tiempo estudiando aquí, que me parecía ahora, visto en perspectiva, muy buena decisión, pero yo venía todos los días. Entonces, aparte de permitirme leer mucho, que es una cosa que estoy tremendamente agradecido, fue casi por accidente, lo primero que veía al llegar a Valencia era la estación y lo último que veía al irme de Valencia era también la Estación del Norte. Entonces, para mí se convirtió un poco en un símbolo de resistencia y casi de rebeldía adolescente, en el que podía leer y en el que podía imaginar la vida de esas personas que pasaban por allí. Que querían, que se encontraban. Correcto, y que creo que sobre todo cuando eres adolescente, en mi caso no me consideraba ni adolescente, un niño de 12 años, pues poder imaginar la vida de otros y fabular en torno a eso creo que es un buen ejercicio de escritura creativa. Entonces, volver a eso, de algún modo, ha sido una vuelta a mi niñez. Y sumado a eso, pues porque yo creo que al final es un edificio que representa el modernismo en un sentido más artístico, pero también político, porque al final la novela habla de ese peaje, de ese dilema que tenemos que correr como valencianos si queremos estar a la altura de las grandes ciudades de no solamente de España, sino de Europa, y que por supuesto no conlleva sacrificios sociales, culturales y económicos. Hay una película que comienza con una frase que dice: cuando pierdo la fe en la humanidad, me voy a la terminal de salidas de llegadas del aeropuerto de Heathrow. Con la Estación del Norte a mí me pasaba algo parecido, ¿no? El llegar y ver gente que volvía con sus maletas, personas que les estaban esperando. Pero ahora que se ha convertido en una estación de cercanías, ya no ocurre eso. Viene gente pues con sus patinetes, con sus mochilas y demás. ¿Ha perdido encanto en los últimos tiempos la Estación del Norte? ¿Encanto emocional? Yo creo que sí, ha perdido mucha magia. Incluso fíjate, hasta con los negocios locales, ¿no? Que la envuelven o que están dentro de la propia estación, que ya no sé si es un ejercicio mío de nostalgia, pero cuando yo tenía 14 o 15 años, que me pasaba el día ahí metido con mis amigos, que ese es otro melón también para abrir un día, como que los negocios tenían cierto encanto, sí. Y quizá ahora como que se ha internacionalizado mucho y adolece más de ese encanto. Sí, pero es que ese melón que tú dices, no el de tus 14 años en la estación, sino el de cómo el centro de las ciudades, de las grandes ciudades de Madrid, de Barcelona, yo tengo la sensación de que Valencia cada día se parece más, desgraciadamente, a la Barcelona de la que todos los barceloneses de verdad están empezando a rajar y a criticar. De verdad, no hay un comercio natural de Valencia en el centro, es todo franquiciados. Es que no recuerdo el tiempo que no veo un restaurante que lleva abierto 30 años en el centro de Valencia.
Sí, creo que, pues mira, es interesante entonces que la estación se quede como símbolo de resistencia identitaria, ¿no? De lo que es Valencia, porque lo que la envuelve, desde luego, no lo es. Desde luego, tu documentación para la construcción, te ha ayudado mucho que esté en permanentes obras la estación actualmente, ¿no? Y que parece que estemos buscando un tesoro enterrado por allí. Pero eso es Valencia entera, ¿eh? Eso es una maravilla y además las obras empezaron al poquito de terminar yo la escritura, pero nos han venido de maravilla para la promoción, porque era el gancho fácil, ¿no? De mira, da la casualidad de que 100 años después, justo la calle en la que suceden los asesinatos es la calle que están ahora asfaltando, bueno, entonces ha sido maravilloso y sobre todo verla en esta fase de construcción o de reformas, mejor dicho, me ha hecho como creerme más, sobre todo la promoción y esta fase de prensa de la novela, porque me ha hecho sumergirme en esta estación del norte en obras. Esas cosas no pasan por casualidad y lo sabes. Hay una frase de Ana María Matute que yo creo que tenemos que citar hoy, que dice que los aeropuertos han visto besos más sinceros que las bodas y los muros de los hospitales han escuchado oraciones más reales que las iglesias. ¿Crees que se podría sustituir hoy y desde hace ya unos cuantos años, aeropuertos por estaciones, Sergio? Sí, aparte me parece que, ya no sé si es también por trabajar todo el día con la imagen, pero como que estéticamente es mucho más agradecida una estación de tren, ¿no? Tiene más encanto que un aeropuerto que quizá... El aeropuerto de la foto no queda tan bonito. Claro, con lo romántico que es la estación, ¿no? Los controles. Bueno, depende cuál, porque Delicias en Zaragoza es muy fea. Sí, es cierto. Aparte que es una odisea llegar a Zaragoza en tren, cariño, lo digo. O sea, es que la estación es terrible. Bueno, depende de que te espere allí, no sé. No, pero es que eso da igual que sea un aeropuerto. O sea, da igual, el peor aeropuerto del mundo. Te espera el amor de tu vida y de repente se convierte en el encuentro más maravilloso que has tenido en años. ¿Cómo se nota que está la luna llena? Te estás metiendo en unos jardines de los que te van a acabar salpicando, amiga Mamen. Sergio, ¿qué referentes hay aquí en esta novela o tuyos como escritor de esta mezcla de géneros? Pues mirad, yo es cierto que aunque ya de adulto he leído cosas muy distintas, como decía antes, mi primera novela yo consideraba que tenía que ser muy honesta a la hora de narrar, de esa voz narrativa que hubiese detrás. Entonces hice ese ejercicio de volver un poco a mis referentes de la adolescencia y siempre digo, y al final es innegable, ¿no? Como dice la propia frase de la novela que tú mismo Sí. has tenido a bien de firmar y tanto te agradezco, que la prosa de Falcones y de Ruiz Zafón de algún modo está presente en la voz de Miguel y del narrador, porque de algún modo es así. Yo siempre he pensado que un buen narrador tiene que ser un narrador lírico, íntimo y que susurre al lector al oído. Esto pues son elucubraciones mías, porque luego evidentemente como lector te encuentras de todo y te enamoras de distintos estilos, pero si quería ser honesto y quería hacer algo que de algún modo rindiese tributo al niño que un día fui, tenía que hacerles caso a ellos y seguir, pues bueno, sus palabras. Yo, sin embargo, me voy a tirar un triple desde mi campo, ¿eh? Yo, sin embargo, veo mucha literatura francesa en tu bagaje. Bueno, ese es como el gran fantasma, ¿no? Es como el elefante en la habitación, porque es cierto que a partir de los 20 años ya me he nutrido de mucha más, sobre todo literatura internacional, mucha japonesa, mucha francesa, y no es casualidad que además sean dos tradiciones literarias que beben mucho de la lírica a la hora de narrar. ¿Qué peso tiene ser filólogo en tu carrera como escritor? Muy buena pregunta. Pues hay días que te diría que ninguna y te estaría mintiendo, y otros que te diría que mucha y también te estaría mintiendo, ¿no? Al final es cierto que precisamente por haber estudiado filología hay un peaje enorme de centenares de libros que has tenido que leer, porque fíjate, yo le he comentado el otro día a un compañero que me decía, es que me está costando ahora leer, y yo le decía, bueno, a mí también, no te preocupes, tal. Y yo recuerdo que en la carrera, para ir al día de las lecturas, ya no lo de bibliografía secundaria, cosas por el estilo o manuales, tenía que leer 250 páginas Al día. Entonces eso Para hacía- empatar. Claro. para llegar a las lecturas obligatorias, porque igual había un trimestre que me tenía que leer El Quijote, La Regenta y La Celestina. Maravilloso. Oye, Son tres libros soberbios, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, el trimestre, ¿quién no sueña con ese trimestre? Correcto. ¿Verdad? También te digo que... Aitor. El trimestre de mi Yo vida. es que he tenido un trimestre así, entonces sé lo que es. Sí, sí, era una locura. Entonces, yo creo que todo esto hace un imaginario que es cierto que por haber llevado la carrera al día y haberme esforzado mucho, pues quizá no he podido materializar todas esas obras en mi cabeza como me hubiese gustado, leérmelas con 6 meses o 9 en vez de 3, Claro. pero de algún modo están ahí, ¿no? Y fíjate que yo siempre digo una cosa, que es que yo me apunté a filología pensando que iba a aprender a escribir, ¿no? Lo que quizá decimos todos. Y me enseñaron una cosa más importante, que es A leer. me enseñaron a leer. Te enseñaron. Y eso es algo realmente inolvidable y que llevo conmigo
haga la disciplina artística que haga. O sea, da igual que esté frente al Sergio, escritor de narrativa, de cómic, de cine, de publicidad, que ese Sergio que ha aprendido a leer en la universidad, para mí es más valioso que cualquier otra cosa. Me encanta. Sergio, te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista de librera, desde un punto de vista como más comercial, ¿vale? Esto es tirarme piedras a mí misma totalmente. Bueno, recibo un lector, una lectora que me dice que quiere leer una novela, que le gustaría leer una novela ambientada en la ciudad. Y yo le digo, bueno, pues mira esta novela que ha escrito Sergio, que tiene una carrera extraordinaria, que tiene 30 años. Y me dicen, 30 años. Sobre estos temas. Uy. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Pues es una excelente pregunta. Fíjate que yo me suelo preparar las respuestas, pero para esta no sabría darte una respuesta concreta. Yo creo que quizá habría que ver, que es un ejercicio que a veces hago, la edad a la que algunos escritores escribieron sus mejores obras. Yo creo que esta obra, el día que ya no esté, no será recordada como mi mejor obra, porque espero escribir obras mucho mejores y siempre tengo la ambición de escribir mejor, más y distinto, pero me parece que al final, si analizamos a los grandes escritores de la historia, que no es que lo utilice por meterme entre ellos, ojalá que más quisiera yo, ¿no? Pero al final es cierto que una buena historia contada con el corazón y de manera honesta, al corazón del lector, no entiende de edades. Eso estoy completamente de acuerdo, pero quiero ir un pasito más allá. ¿Qué puedes aportar tú? O sea, como acabas, no acabas de llegar, pero como que acabas de sacar la obra más... la obra maestra hasta el momento, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Por supuesto, seguro que van a venir mejores. ¿Qué crees que has aportado al mundo literario? Bueno, ¿Cuál es tu- la verdad es que es una pregunta de mucha responsabilidad, ¿no? Te pongo un ejemplo. Carmen Amoraga acaba de publicar La memoria en 100 y ella dice que aporta cotidianidad, historias que son universales. Como que hay gente que busca historias extraordinarias y hay gente que busca lo cotidiano. Milena Gustitz, que a mí me gusta mucho lo mismo. Se va a los temas que ella dice que son temas pequeños, pero que si lo cuentas con maestría, con un poquito de ingenio, pues al lector le puede resultar muy atractivo y muy enriquecedor. ¿Qué crees que aportas tú? ¿Cuáles crees que son tus virtudes como escritor? Pues Para mira, quien no te conozca todavía. claro, yo creo que si hablamos sobre todo de esta obra, es una obra que en presentaciones y prensa se cataloga como romántica, en tanto que habla de amor, pero cuando yo digo que es una novela romántica no quiero hacer alusión al amor, sino al deseo. Creo que es una novela que habla Mira sobre qué todo bien. del deseo. Y me parece que los personajes de esta obra, o mis personajes en general, son personajes que, como diría Alessandro Barico, se mueven entre esa fina línea entre lo que somos y lo que queremos ser en realidad. Me parece que eso es algo en lo que nos podemos ver todos reflejados, que es una pulsión casi inconsciente, y en ese sentido es lo que más me interesa como autor. O sea, que yo diría que de cara a un lector que esté dubitativo de si adentrarse en esta obra o no, pues le invitaría a repasar la lista de deseos mentales que tiene y de hacer esa reflexión entre la parte del deseo, que quizá es el consciente, y la parte de la necesidad, ¿no? Que es la parte inconsciente. A mí me has convencido. Rodeado de escritores como estoy, se me ocurre preguntaros a los tres. ¿Y no os vale solo con entretener? No con entretener, con hacer disfrutar. Bueno, Que son vale, dos perfecto. conceptos, Ponle, pero sí. ponle los adjetivos que quieras. Sí. ¿Y no os vale solo con que alguien se gaste 20 o 25 pavos en vuestros libros y cuando acabe diga, oh, joder, qué buen rato? ¿No os vale con eso? A mí siempre me ha valido con eso. O sea, lo demás... Que mi objetivo no es tanto entretener, porque yo no escribo cosas chulas o divertidas, ¿no? Sino hacer pensar. Sí. No, si yo lanzo la pregunta... y Igual que contestáis, yo no leo novelas para entretenerme, de vez en cuando sí, alguna voy intercalando, pero normalmente quiero novelas que me hagan pensar. Me gusta mucho, y esto lo he dicho ya en otros programas, cuando el narrador o el autor opina radicalmente diferente a mí. En lugar de rechazar las novelas, como que las cojo con más gusto. Porque me hace pensar. Sergio, No ha contestado, Sergio. Sergio no ha contestado. Nada, muy, muy rápido. Yo creo que esta es la primera obra que he escrito con la voluntad de entretener y donde he metido tramas, personajes, incluso deseos y dolores que lo que buscan precisamente es
que el lector se aferre a la novela durante 10 páginas más y que pasadas esas 10 páginas encuentre otro pulso dramático que le diga, pues venga, otras 10 más y otras 10 más, y termine llamándome, si es amigo, familiar, lo que sea, diciéndome, oye, que me he leído las últimas 100 páginas del libro de tirón. Claro. Una pregunta, perdón. Venga. Sergio, ¿somos esclavos de nuestros deseos? Sí, por supuesto, lo sepamos o no. Y seamos conscientes de los deseos que tenemos o no, porque muchas veces deseamos cosas que ni siquiera somos conscientes que deseamos. Sí. Yo creo que sí. Qué profundo todo. Es que son jóvenes, Javier, es que son Son jóvenes. jóvenes e intensos. Son ¿Cómo jóvenes, saben son jóvenes. lo que lo deseas de verdad y no es un capricho? Bueno, esa es buena pregunta. Es como cuando tienes hambre, ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo me autoconsiento muchísimo con comer cada 2 horas, cada hora y media. Pero siempre pienso, voy a esperarme 10 minutos. Si en 10 minutos sigo teniendo hambre, era hambre de verdad, no era aburrimiento. Pero luego te comes un puñadito de anacardos o te comes un bocadillo de calamares. Es que cuidado con eso, que un puñadito Pues- de anacardos te calma el hambre también. Pues sí, claro, yo como muchos no, anacardos. es un ejemplo. Pero también un bocadillo, o sea, lo que me pida el cuerpo. Ahí la verdad. estamos. Pero, ¿cómo distinguir? ¿Cómo saber cuándo el deseo es profundo, es verdadero o cuándo es pasajero? Pues yo creo que en presente es muy difícil saber discernir una cosa de la otra, pero ahí también entra mucho trabajo personal, yo creo, de terapia y autoconciencia para saber las cosas que son más efímeras y aquellas por las que realmente vale la pena luchar, si es lo que deseamos. Sergio, yo me voy a poner menos intenso. Publicas con editorial de Nacional, con Contraluz, una edición maravillosa, una apuesta de la editorial que podemos encontrar en todas las librerías, que está teniendo muy buen recibimiento por parte del público, por parte de la crítica. ¡Wow! Y ahora, lo siguiente, ¿qué? Tiene que ser mejor. Y lo va a ser. Me encanta. Wow. O sea, yo que vivo dentro de mi síndrome del impostor de nunca voy a escribir nada mejor y tal, alguien me acaba de callar la boca por completo. Son jóvenes, Javier. Ya. Son Yo que jóvenes. vivo yo no voy a ser capaz de escribir algo mejor que esto que he escrito. Es gracioso porque nosotros, después de este programa, esto no se debería contar, vamos a grabar otro. Y el tema que he traído para hablar es la segunda novela. Porque he estado muchos meses muy preocupada y pensé que no me pasaría nunca, ¿eh? De hecho, me lo preguntaba una vez y dije, no, es... Tradicionalmente, los segundos discos de un grupo son peores que los primeros. Sí, ¿no? Y me Tradicionalmente. parece muy difícil. Yo, mi segunda novela puede ser una de las peores novelas en lengua castellana de los últimos 30 años. Siempre lo dices. Pero bueno, luego está Kennedy para darnos esperanza. a Sí, todos. pero John Kennedy Toole es una excepción brillante en un mar de... Y yo espero no O sea, que es la excepción que confirma la regla de que va a ser peor, ¿no? Y tú, de momento, los 31 ya los has pasado, Javier. Pero me encanta Y la segunda que novela digas que va a también. ser mejor, porque yo creo que esa es la actitud, ¿no? Decir, bueno, aquí te doy el caramelito, pero espérate. Sergio, has dicho antes que te pasas las horas dedicado profesionalmente al mundo de la imagen. Quien te quiera buscar y a qué te dedicas, que lo haga. Para nosotros eres escritor. ¿Cómo consigues que el haber estudiado filología, que es una carrera absolutamente vocacional en teoría, no se haya convertido en una obsesión? Y te lo pregunto porque casi todos los filólogos que conozco están más para allá que para acá. Yo creo que es porque nunca me la he tomado demasiado en serio, la carrera, y a lo que representaba. Porque en mi generación no abundaba la gente que tenía afán por escribir, y yo recuerdo cuando me ponía a leer manuales inmensos acerca de símbolos, de lo que realmente significaban muchas de las obras, y sobre todo del concepto de filología como pilar académico, y había veces que pensaba, es que esto no hay quien se lo pueda tomar en serio porque es no voy a decir un negocio, pero es un lobby académico montado en torno a las obsesiones individuales de una persona, de cada autor o autora. Entonces siempre me lo he tomado como con mucha ligereza y lo que me he tomado en serio ha sido a los autores más que a las obras que estudiaban los autores. Entonces eso me ha permitido llevarlo de una forma muy liviana, digamos. Pero sí, la gente se ha quedado un poco cucú, ¿eh? Sí, No todos. es una carrera intensita, ¿eh? Sí. Una carrera intensita. Si tuvieras que definir y contestar a la pregunta más manida de todos los tiempos, que se puede separar el autor de la obra, ¿qué dirías? Dependiendo para qué. ¿Te podrías leer y apreciar la obra de un autor despreciable como ser humano? Yo sí.
pero si hiciese un análisis narratológico, es decir, que tuviese en cuenta solo cuestiones que tuviesen que ver con la voz narrativa, los tiempos verbales, la caracterización de los personajes. Ahora bien, si lo que quisiera hacer es un análisis mucho más a fondo de la obra, poniéndola en contexto y entendiendo cuál es el germen y cuál es la intención que hay detrás, por supuesto tengo que tener en cuenta el autor. Pero creo que si queremos hacer un análisis más filológico y con mucha más gafas de pasta de lo normal, sí que se puede separar y además se debe, porque al final creo que son análisis distintos. Bueno, hay es un tu- autor, perdón. hay No, un no, por autor favor, dale. que abandonó a su hija discapacitada con hidrocefalia, a su mujer, y se fugó con su amante, que yo creo que vive idolatrado muchos años después de su muerte. No sé quién es. Y sabemos separar al autor de su obra. ¿Quién es? Escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Se llama Pablo Neruda. Y alguna barbaridad más hizo por ahí. Una barbaridad más. Un poquito overrated. Y ahora yo me genero todos los enemigos que queráis. Un poquito overrated. Pues- overrated. No. Aitor, esa es una pregunta a la que yo cada 2 meses cambio la respuesta. Bueno, no hay nada más humano en el mundo que contradecirse, mamen. Sí, pero justo es que esa pregunta siempre la tengo muy clara hacia un sentido o hacia el otro, porque sí que es cierto que cuando a mí me gusta mucho una obra, lo primero que hago es o sea, antes de terminarla, incluso ya cuando estoy en la cama con el móvil, lo primero que hago es ponerme a buscar información sobre la persona que hay detrás. A mí me interesa muchísimo cómo se suicidó, qué hizo, cómo le influyó tener hijos o no tener hijos, que su mujer lo dejara por otro. Me llama muchísimo la atención. Entonces yo decía, bueno, como luego esta persona sea una mala persona, se me va a romper el corazón, ¿no? O sea, se me va a caer la obra. Sin embargo, hoy te diría que se puede separar. Pero Bueno, te lo preguntaré en el próximo programa. la verdad es que la mayoría de las veces... problema. O sea, Es muy buen tío y muy buen escritor. yo No hay creo que ningún no se problema. puede separar. Yo creo. Pero hoy, por ejemplo, te diría que sí. Yo creo que sí se puede separar, porque hay una cosa que todos decimos cuando conocemos a alguien del que hemos consumido un libro o un disco, y ¿es muy buen tío o es un gilipollas? Sí, yo creo Y que... sin embargo la obra te la comes, ¿eh? Sí, yo creo que o lo subes o lo bajas definitivamente. Y no pasa nada, pero evidentemente si hablamos de un análisis narratológico, filológico y demás, es otra historia. Claro. Oye, yo me he metido en un jardín hablando de los trabalenguas cuando tenía un filólogo mirándome. ¿Cuál es tu trabalenguas favorito, Sergio? Pues me he reído mucho porque es una variante del que has dicho tú. Si es que al final somos muy simples los valencianos, en realidad. Sí, a ver, me hace mucha ilusión esto porque con 5 años gané un concurso del colegio de leer trabalenguas. ¡Viva! Sí, He traído el temazo del año. Sí. Estamos ante de jóvenes precoces. porque yo recuerdo que nos dieron un librito para leer que mezclaba poesía, creo que lo que has comentado tú, ¿no, Javier? O tú también, que tenía mucho que ver con la poesía también. Y era un librito muy pequeñito de 5 o 6 páginas que mezclaban pues poemas de Gloria Fuertes, de Lorca, de Miguel Hernández, con trabalenguas de la cultura popular. Y como mi padre era muy pesado con la poesía, pues ese librito me entró. Y el trabalenguas era, decía, el arzobispo de Constantinopla, este arzobispo constantinopolitanizado. ¡Ojo! El desarzobispo constantinopolitanizador, que lo desarzobispo constantinopolitanice, buen desarzobispo constantinopolitanizador será. Ese ya es de Super Saiyan, el mío es... Bueno, Me pero marea, me pero marea. Cambia muy poquito, Cambia muy realmente. poquito, pero son 3 sílabas más el tuyo, ¿eh? Cuidado, y lo complica, lo complica. Sí, Yo voy a abusar de que eres filólogo, ¿eh? ¿Cuál es tu figura literaria favorita? Uf, yo la metáfora, soy muy sencillo para eso. No soy de ser muy rocambolesco, la verdad. Y luego la sinestesia es una cosa que siempre me ha gustado mucho, aunque luego a la hora de escribir como que tampoco se presta a hacerlo de manera muy recurrente. ¿Te gusta más la metáfora que la comparación? Sí. A mí no. Pues ya está O sea, claro. creo que escribiendo poesía definitivamente sí, pero creo que en la narrativa las metáforas pasan mucho por alto. Sin embargo, las comparaciones se quedan en el raciocinio del lector. Vamos Son a... más visuales también. A mí no me lo ha preguntado nadie, pero a mí me gusta mucho el calambur. Y lo bien que suena además. Correcto. Una de las... No sé si estamos listos, David, para hacer el plano de Sergio. ¿Todavía no? Pues Sergio, cuéntanos algo más. ¿De qué queréis que os hable? ¿Es inevitable poner expectativas en una novela? Sí, yo creo que En sí. su funcionamiento, en la recepción por parte del público, ¿es inevitable? Sí, además fíjate que yo llegué a esta novela como autor, me sentía muy fuerte antes de que se publicase, sobre todo por la trayectoria que tenía en el mundo del cómic, etcétera. Y como 2 o 3 días antes, que creo que te lo comentaba a ti, Javier, un día tomando un café, Sí. como que me sentí súper vulnerable. Y dije, madre mía, si esto es mi bebé, que yo nunca he tratado así una obra. Digo, ahora lo va a leer esto todo el mundo, siendo mi primera novela. De repente me sentía inseguro de un montón de cosas. Y luego me llegaron los ejemplares a casa, y no voy a decir que me la leí entera,
pero sí que es cierto que leí como los pasajes que había reescrito a conciencia y dije, no, puedo defenderla. Exacto, con tranquilidad. puedo defenderla. Creo que ese es el verbo que lo define muy bien. ¿Estamos listos, David? Ahora sí. Vale. Le voy a quitar toda la mística. Esto es una serie de preguntas que os vamos a hacer a todos los invitados que tengáis a bien venir a la plaza. Entonces yo te voy a agradecer que mires a cámara y que contestes a las preguntas como si te las hiciera una voz, como si fuera Marlon Brando en La Fortaleza de la Soledad. Maravilloso. Lo único que igual te digo alguna barbaridad, ¿eh? Eso espero. Bueno, contamos con ello. ¿Cuál es tu década favorita? Wow. Te diría que 1930. ¿Cuál es tu olor favorito? Pues mira, es el perfume de una chica con la que estuve cuando era adolescente, que tendría 14 o 15 años, Me y encanta. que de vez en cuando entro a algún ascensor, me lo encuentro y me deja devastado totalmente. ¿Qué prefieres desayunar? Pues casi siempre me hago como una especie de tortitas proteicas con arándanos y crema de cacahuete y me encanta. Sergio. ¿Cuándo nos invitas a desayunar? Cuando queráis. Son muy fáciles de hacer además. ¿Cuál es el libro de tu infancia? El libro de infancia, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. ¿Y de adulto? De adulto, El lector, de Bernard Schilling. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Otoño. ¿Cuál es tu bocadillo favorito? Qué buena. Bueno, voy a tirar de clásico porque creo que nunca falla. Jamón serrano con un poco de quesito y sobre todo tomate restregado. ¿Destino favorito para irte de vacaciones? Pues me gustaría ir en 2025 a Japón, que es mi país favorito, y lo es sin que haya ido todavía, o sea que imagínate. ¿Cuál es tu hora del día favorita? Soy mucho de... O sea, tengo fetichismo con las horas estas que se repiten, tipo las 12 y 12... Horas espejo de esto. Horas espejo, sí. Y últimamente me coincide mucho que miro el móvil y son las 22 y 22. Así que me quedo con eso. ¿Cuál es la persona favorita para ver en la presentación de tu novela? ¿En esta o en las siguientes? Mis padres. ¿Y cuál es la persona favorita para irte después de la presentación de la novela para tomarte algo? Pues en este caso mis amigos, que además es con quien lo hice. Sergio Hernández, bienvenido a la Plaza de las Letras. Vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Pues este ha sido el primer programa de la cuarta temporada de la Plaza de las Letras con Sergio Hernández, que es un placer a todos los niveles porque es hasta guapo, ya lo habéis visto. Conmigo han estado Mamen Montsori, muchísimas gracias. Gracias. Y también Javier Arandes. Me encanta ese nuevo formato y vamos a ir mejorándolo y rodándolo. ¿Verdad? Bueno, claro. Si no, sería terrible. Yo he sido Aitor Pilón de Miguel. Muchísimas gracias a todos. También a David, que se ocupa de la técnica videográfica, y a la maravillosa gente de Plaza Podcast, que nos hace la vida más fácil. Ha sido un placer. Volvemos pronto.